Hola chicos, bienvenidos al curso Sistemas de Partículas. Yo soy Roberto Vázquez, voy a ser su profesor este semestre. Este curso es una continuación del curso de mecánica que vieron el semestre pasado, entonces espero que podamos llevarlo a buen término y que si ustedes tienen alguna inquietud siempre pueden contar conmigo para tratar de ver cómo aclaramos sus dudas. Bien, esta clase tiene por título Centro de masa y momento lineal. Entonces vamos a entrar a un concepto nuevo que es el concepto de centro de masa. Y para eso tienen que recordar un poquito acerca de su curso anterior sobre la dinámica, la cinemática de una partícula. Es decir, cuando ustedes resolvieron problemas de un cuerpo que cae, de algo que se mueve como la pelotita esta en tiro parabólico, siempre tomaron en cuenta que podían reducir todo el objeto a un solo punto y entonces estudiar la cinemática y la dinámica de una partícula. Ahora vamos a ver cómo entender los movimientos de objetos que ya no pueden ser considerados como un punto y entonces vamos a ver cómo podemos pasar de la cinemática dinámica que ustedes aprendieron el semestre pasado ahora a un sistema de partículas que también se define como un sistema de partículas a un cuerpo grande, ¿no? Un cuerpo extendido. Ok, vamos a recordar cómo era esto de la cinemática dinámica de una partícula. Por eso puse la pelotita, es un experimento que hice aquí en casa, pensando que la pelotita es como una partícula. Entonces, lo que hice fue agarrar algunos cuadros y sumarlos para que me diera la trayectoria de la pelota en su movimiento. Y luego con otro programa, pues resolví una gráfica de una parábola y traté de buscar los parámetros para que ajustara bien el movimiento. Entonces ahí podemos ver que efectivamente el tiro de la pelotita es un tiro parabólico perfecto y el centro de la pelotita, donde podríamos tomarlo, digamos, como el mero centro, donde estaría una partícula, el centro de la pelotita traza perfectamente la parábola. Pero ¿qué pasa cuando el objeto no es una pelotita? Por ejemplo, yo tengo un termo de estos de la NASA, de aluminio medio extraño, que pues si le quito la tapa, pues sí es simétrico, ¿verdad? Tiene tantos ejes de simétrica que ustedes puedan querer, pero si le pongo la tapa, ya la masa no tiene una misma distribución dentro de la tapa. Entonces, la única hoja de simetría tal vez sería justo aquí. Pero realmente es complicado hablar de dónde está el centro de un objeto como este. Tiene una distribución de masa diferente. Y lo vamos a analizar en un momentito. Fíjense que ahora hice el mismo experimento de la pelota, pero con el termo. Y entonces, ahora sí podemos ver cómo el hecho de que yo considere que es un cuerpo extendido, eh, cada punto del objeto no se va a mover siguiendo la misma trayectoria, como fue el caso de lo que ustedes estudiaban el semestre pasado o el caso mismo de la pelotita. Aquí vemos cómo la tapa se mueve a velocidades, perdón, se mueve en trayectorias que incluso dan como giros. Pueden ver la parte inferior y también traten de seguirla y no va a describir una parábola. Sin embargo, el objeto como un todo parece que sí describe una parábola. Y vamos a ver qué parte del objeto es la que describe la parábola. Eso nos va a llevar, que quiero llevarlos de manera intuitiva al concepto de centro de masa. Entonces, si yo quiero poner esta cosa en equilibrio, puedo pues usar algunos trucos, ¿verdad? Puedo ponerlo en una superficie plana y está parado perfectamente. Lo puedo acostar y también, perfecto. Pero, ¿qué tal si yo lo quiero equilibrar en un borde? Así. Pues todos ustedes van a decir, oye, no, es muy difícil. Eso con lo que estamos jugando, lo veremos más adelante en el curso, se llama equilibrio inestable. Pero es entendible el concepto porque dicen, bueno, no se queda ahí, pero por un instante pareciera que se queda. Si no se regresa, se cae. Entonces, yo pudiera trazar un plano
donde está el punto de apoyo, ¿sí? y todo este cuerpo. Trazo un plano ahí. ¿Qué es lo que trataba de hacer en la figura 2 que está aquí abajo? La figura 2. Lo otro que hice en la figura 1 fue tratar de sostenerlo con un dedo. Entonces intenten sostener con un dedo algo así y van a tener que buscar otra vez un equilibrio, un punto de equilibrio. Y obviamente, pues esto, ¿no? El puro centro de esto, ¿dónde está? Pueden hacerlo con cualquier objeto, pueden ustedes divertirse en su casa, claro, traten de no romper nada, pero pueden tomar una silla, un mesa banco, cosas que tengan simetrías complicadas o que de plano no tengan simetrías. Y entonces, lo interesante, lo que traté de hacer aquí en creo que puedo señalar con algo aquí, ¿no? Lo que traté de hacer aquí con fotografía fue trazar una línea que pase por el lugar donde estaba haciendo equilibrio, como si fuera un plano que troza. Entonces, si juntamos varios de estos planos, vamos a encontrar entonces un punto. Todos se cruzan en un punto. Y ustedes podrán ver que la simetría de esta situación nos va a llevar a que ese punto está en cerca de las letras, aquí están las letras JPL, cerca de las letras, dentro de esto, en medio de esto. Y ahora sí podemos regresar a ver la película, el video, y entonces van a ver cómo efectivamente la zona de donde están las letritas, esa es la que parece describir una parábola. Entonces, aparentemente en un cuerpo extendido y de cierta manera no, no simétrico, no 100% simétrico, podemos encontrar siempre un punto que va a describir una parábola, es decir, un punto que se mueve, que se comporta como si toda la masa del sistema estuviera en ese punto. Es muy importante el como si, porque no es cierto que la masa está en ese punto. De hecho, en este caso en particular, no hay masa en el punto exactamente central de esto. ¿Okay? En el punto que describe esa trayectoria no hay masa. Eh, Veremos también que no solo es el movimiento, sino también las fuerzas, porque recuerden que el tiro parabólico tiene ese movimiento porque la fuerza gravitacional lo está jalando. Entonces, es decir, pareciera que todas las fuerzas externas se aplican a ese punto que pareciera que se comporta como si toda la masa estuviera ahí. Ahora llegamos entonces al concepto de centro de masa. Entonces, el centro de masa de un sistema de n partículas se define como el punto que corresponde al promedio de la posición de las partículas ponderado por su masa. Si por ahí recuerdan lo que significa el promedio ponderado, en estadística, pues búsquenle por ahí el concepto, pero básicamente se trata de hacer un promedio en el que determinados puntos tengan mayor peso, ¿ok? Por ejemplo, uno puede sacar el promedio de su calificación del semestre sumando todas las calificaciones y luego dividiendo entre el número total. La otra manera sería multiplicar cada una de las calificaciones por el número de veces en las que se obtuvo, por ejemplo, un 10, un 8. Y entonces estamos ponderando la calificación con el número de veces en que apareció. ¿Ok? Bueno, eso matemáticamente se representa de esta manera que pareciera así media misteriosa, pero que realmente pues es lo que acabo de decir. Es decir, si yo tengo, este es el vector de posición, ¿verdad? Este es el vector de posición. Y quiero obtener lo que sería el vector de posición del centro de masa. ¿Dónde está el centro de masa de un objeto? Pues es una especie de masa promedio. Por eso estas eh, signitos así abriendo y cerrando los usamos en física para denominar el promedio. Entonces, el promedio ponderado de la R, del vector de posición, sería un cociente en el que en la parte superior tienen ustedes
una suma ponderada, es decir, la sumatoria de los vectores de posición de cada elemento de su sistema multiplicados por la masa que corresponde a ese elemento. Por ejemplo, en el sistema Tierra-Luna, por decirlo así, tenemos dos masas y entonces ahí habría que, si yo quiero encontrar el centro de masa del sistema Tierra-Luna, esa sumatoria solo tiene dos elementos. En cambio, si yo tengo un bonche de canicas, de 100 canicas, pues esa sumatoria va a tener 100 elementos, ¿no? Entonces, en el caso de cualquiera de estas cosas sería multiplicar la masa por el vector de posición y hacer la suma. Y como pueden entender ustedes, va a ser una suma vectorial, ¿sí? Bien, la parte, vamos a borrar estas cosas. La parte de abajo, el denominador de nuestra definición, es simplemente la sumatoria de todas las masas. Caso del sistema Tierra-Luna, sumar las dos masas. En el caso de las canicas, sumar la masa de cada canica. Si más o menos tiene la misma masa, pues multipliquen por el número de canicas y ya está, ¿verdad? Pero en el caso de sistemas en los que se tiene una diferentes masas, es importante tomar en cuenta eso. Ahora, a esa sumatoria bien la podemos sustituir por esta M mayúscula. Y esta M mayúscula significa masa total. Regularmente vamos a estar usando las letras mayúsculas, al menos en estos primeros capítulos. Las letras mayúsculas significan lo total y la letra minúscula pues significa la masa, por ejemplo, en este caso la masa de un elemento, ¿no? Entonces, si sumo todas las masas, tengo la masa total. Y entonces, este denominador lo saco aquí como una fraccioncita porque va a ser un número y lo que me queda solamente es el denominador. Aquí está. Entonces, uno puede definir el centro de masas ya sea como el promedio de la masa, donde es un promedio ponderado, es decir, es como la posición promedio de la masa. ¿Dónde está el promedio de la masa? Entonces es una posición ponderada por la masa, ¿sí? Esto es muy interesante porque piensen tantito en un cuerpo como este, ¿no? Imagínense que yo quiero usar eso, y entonces tendría que dividirlo en pequeños trocitos. Entonces, es decir, cada trocito cuenta. Si yo estoy tomando en cuenta aquí el cero, y entonces a partir de ahí lanzo vectores a todos los elementos de esta cosa, pueden ver cómo tendrá elementos que van hacia X, Y negativas, y entonces a lo mejor unos de esos vectores se cancelan, si esta cosa es uniforme, etcétera. Entonces, al final de cuentas, sí es una posición lo que andamos buscando. Centro de masas es una posición, pero una posición que nos va a decir dónde está en promedio la posición de la masa, de cada elemento de la masa. Bien, déjenme borrar esto. Y ahora sí, ya son adultos, entonces los puedo tratar como adultos, o sea, saben álgebra de vectores, y entonces esto no tiene ningún truco, es decir, si yo pongo que el centro de masa es un vector, pues entonces va a tener sus componentes, y aquí tenemos, recuerden que un vector lo podemos escribir como toda la magnitud en la dirección Y, la magnitud en la dirección J, la magnitud en la dirección K. Entonces, en este caso, este R, centro de masa vector, sería X centro de masa en la dirección Y, Y centro de masa en la dirección J y Z centro de masa en la dirección K. Entonces, cada uno de esos elementos, pues va a tener el correspondiente factor 1 entre masa total, como ven ustedes aquí, pero cada uno va a representar una sumatoria, porque acuérdense que los vectores son iguales si son iguales sus componentes. Entonces, dos vectores son iguales si hacemos igual cada una de sus componentes. Lo que es Y, lo que es Y, lo que es J, J y K, K. Entonces, quiere decir que podemos descomponer tranquilamente esta sumatoria de vectores en la sumatoria de cada uno de sus componentes. Y claro, sería
Esto en la dirección Y, esto en la dirección J, esto en la dirección K sería el vector centro de masa. Ahora bien, esto se vuelve más divertido porque ustedes ya llevaron cálculo diferencial y también cálculo integral. Entonces, un objeto como este, realmente, ¿qué hacemos cuando lo estamos separando en trocitos? Pues estamos buscando pequeños elementos para poder hacer la suma. Podríamos partirlo en dos. De hecho, una cosa que lo vamos a hacer en la resolución de problemas. Un sistema como este se puede descomponer en dos cuerpos, como si fuera, y cada uno de ellos, su centro de masa, tratarse como una partícula, ¿sí? O sea, resolverlo tal vez por separado y después jugar con él. Pero al final de cuentas, un objeto como este en particular, que es de un mismo material y que no tengo yo razón para pensar que un elemento de aquí a un elemento de acá tenga una diferencia en densidad, se puede considerar como un objeto de densidad uniforme, al menos en esta parte, ¿no? Bueno, cualquier objeto que sea continuo, es decir, que yo no lo puedo separar en pedacitos, entonces, en vez de hacer sumatorias, ¿qué hacemos? Integrales. Acuérdese que la integral no es más que una suma en donde se multiplican elementos que son los que están ahí adentro por un delta algo, y si ese delta algo se hace chiquitín, entonces, es decir, que el número de elementos sumados se vuelve infinito, estamos hablando de pasamos, digamos, de la sumatoria a la integral, una distribución continua de material. Entonces, aquí tendría que mi X centro de masa tendría que calcularse como la integral de X diferencial de masa, mi Y centro de masa, la integral de Y diferencial de masa, y mi Z centro de masa, diferencial de Z centro de masa. Y dice uno, ah, caray, ¿cómo se hace eso? Bueno, en el caso de objetos que tienen densidad uniforme, es decir, que podemos descomponer como esta es la letra griega ρ, que se utiliza mucho en densidad. Densidad es masa entre volumen total, ¿no? Masa total entre volumen total. Pero si es una densidad uniforme, podemos establecer que eso también se cumple, digamos, para pequeños trocitos de masa y por lo tanto pequeños trocitos de volumen. Entonces, uno podría jugar con esto y pasar de calcular la densidad eh, perdón, la centro de masas, calcularlo a partir de un diferencial de masa, lo podríamos calcular a partir de un diferencial de volumen. Y como que ya está fácil, porque entonces si es por un diferencial de volumen, es cuestión de cuál es la geometría del objeto que estamos tratando. Y si estamos tratando una geometría esférica, pues ya sabemos cuál es su diferencial de volumen. Si nos vamos a coordenadas cartesianas, ya sabemos que el diferencial de volumen es dx por dy por dz. Y entonces esto se vuelve interesante, pues tendríamos integrales ahí triples, pero nada que los pueda asustar. Esto es realmente sencillo. ¿Ok? Bueno.